Me llamo Carlos Enrique Ramírez. Tengo 38 años y nací en Guadalajara, Jalisco. El 17 de marzo de 2023, a las 11:34 horas de la noche, morí en la carretera a Chapala. Mi corazón dejó de latir durante casi 4 minutos. Y lo que vi en esos 4 minutos, lo que experimenté del otro lado de la vida, va a hacer que te cuestiones absolutamente todo lo que creías saber sobre la muerte, el infierno y la misericordia infinita de Dios. Esta no es una historia de miedo, es una historia de rescate, porque yo estaba perdido, completamente perdido, y ni siquiera lo sabía. Esa noche venía de una reunión de negocios en Ajiquich. Había cerrado un contrato importante, uno que me iba a dejar una comisión jugosa. Traía música a todo volumen, celebrando conmigo mismo, sintiéndome invencible. Había tomado 2 cervezas, nada que me preocupara. O eso pensaba. La carretera estaba oscura, había neblina, y yo iba demasiado rápido. Vi las luces del tráiler demasiado tarde. Intenté frenar, el rechinar de las llantas, el metal retorciéndose, el vidrio explotando, y después... silencio. Un silencio tan profundo que duele. No sentí dolor físico, eso fue lo más extraño. Estaba flotando por encima de mi camioneta destrozada, viendo mi propio cuerpo atrapado entre el volante y el asiento. Había sangre, mucha sangre, y yo estaba afuera viéndolo todo como si fuera una película. Los paramédicos llegaron. Uno de ellos gritó: ¡No tiene pulso! ¡Preparen el desfibrilador! Y yo quería gritarles: ¡Estoy aquí! ¡Estoy vivo! Pero no podía. No tenía voz. No tenía cuerpo. Lo que pasó después es lo que necesitas escuchar, porque si estás viendo este video en este momento exacto de tu vida, no es coincidencia. Dios tiene un mensaje para ti, y ese mensaje pasó primero por mí, a través del fuego, a través de la oscuridad, hasta llegar a la luz que todo lo transforma. Déjame contarte quién era yo antes de esa noche, porque para entender la magnitud de lo que Dios hizo conmigo, necesitas conocer al hombre que murió en esa carretera. Crecí en una familia católica tradicional. Mi mamá, Rosa María, era de esas mujeres que nunca faltaban a misa los domingos. Tenía su rosario gastado de tanto usarlo y una imagen de la Virgen de Guadalupe en cada cuarto de la casa. Mi papá, aunque no era tan devoto, respetaba la fe. Me llevaron al catecismo, hice mi primera comunión con un traje blanco que todavía guarda mi mamá en un cajón. Pero cuando cumplí 18 años, algo se rompió dentro de mí. Entré a la universidad, estudié administración de empresas, empecé a trabajar en ventas de inmuebles y descubrí que tenía talento para convencer a la gente, para cerrar tratos, para hacer dinero. Mucho dinero. El problema no fue el dinero en sí. El problema fue que el dinero se convirtió en mi Dios. A los 25 años ya manejaba un Audi último modelo. A los 30 tenía mi propia empresa de bienes raíces. Comía en los mejores restaurantes de Guadalajara. Vestía ropa de marca y mis vacaciones eran en Cancún o Puerto Vallarta. Por fuera, todo parecía perfecto. Por dentro, estaba vacío. Dejé de ir a misa. Al principio, mi mamá me rogaba: Carlitos, aunque sea los domingos, acompáñame. Y yo le decía: mamá, ya no tengo tiempo para esas cosas. Tengo juntas, tengo clientes. La verdad es que no era tiempo lo que me faltaba. Era fe. Me casé con Patricia cuando tenía 28 años. Era una mujer hermosa, inteligente, con un corazón de oro. Nos casamos por la iglesia porque ella insistió y porque mi mamá habría muerto de la tristeza si no lo hacíamos. Pero yo solo estaba ahí físicamente.
Mi corazón no estaba en ese altar. Mi corazón estaba en la siguiente venta, en el siguiente contrato, en el siguiente auto que iba a comprar. Tuvimos 2 hijos, Diego y Sofía, nombres que elegimos juntos, pero que pronto dejaron de significar lo mismo para cada uno de nosotros. Para Patricia eran lo más importante. Para mí eran una responsabilidad que cumplía con dinero. Les compraba juguetes caros, les pagaba las mejores escuelas, pero no les daba mi tiempo, no les daba mi presencia. Mi hijo Diego una vez me preguntó: «Papá, ¿por qué nunca vienes a mis partidos de fútbol?». Y yo le respondí: «Hijo, es que papá trabaja mucho para que ustedes tengan todo lo que necesitan». Él me miró con esos ojos de niño de 8 años y dijo: «Yo no necesito cosas, papá. Te necesito a ti». Esas palabras me dolieron, pero no lo suficiente para cambiar. La relación con Patricia se fue enfriando. Discutíamos por todo. Ella me reclamaba mi ausencia, mi frialdad, mi obsesión con el trabajo. Yo le respondía con cinismo: «¿Quieres que deje de trabajar? ¿Quieres que vivamos en la pobreza?». Como si esas fueran las únicas 2 opciones. Empecé a salir más con mis socios. Cenas que terminaban en bares. Bares que terminaban a las 2 o 3 de la mañana. Nunca fui infiel físicamente, pero fui infiel en mi corazón. Porque mi corazón ya no le pertenecía a mi familia, le pertenecía al ego, al orgullo, a la sensación de poder que me daba cerrar un trato de millones de pesos. Mi mamá seguía rezando por mí. Lo sé porque un día la escuché en la cocina, susurrando frente a su imagen de la guadalupana: «Virgencita, devuélveme mi hijo. Devuélveme el Carlos que yo conocí». Y yo me burlé en mi mente. ¿Devolverme? Yo estoy mejor que nunca, mamá. Qué equivocado estaba. El 17 de marzo de 2023 había tenido otra pelea con Patricia Hermañana. Ella me dijo: «Carlos, siento que ya no te conozco. Eres un extraño en esta casa». Y yo le contesté algo que todavía me parte el alma recordar: «Pues si no que gusta, ahí está la puerta». Esas fueron las últimas palabras que le dije antes de morir. Fui a esa junta de negocios con el corazón lleno de resentimiento, de soberbia, de ese vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Cerré el contrato, bebí en asaldo cervezas, celebrándome a mí mismo, y subí a mi camioneta convencido de que tenía el control de mi vida. No lo tenía. Y en las 11:34 de la noche, mi vida tal como la conocí terminó. Cuando salí de mi cuerpo y vi a los paramédicos trabajando frenéticamente sobre mí, mi primera reacción fue de incredulidad. Esto no puede estar pasando. Esto es un sueño. Pero era demasiado real para ser un sueño. Demasiado vívido, demasiado claro. Había una sensación de ligereza que nunca había experimentado. No tenía peso, no tenía dolor. Era como si mi conciencia estuviera libre de las cadenas de la carne. Y por un breve momento sentí paz. Pero esa paz no duró, porque de repente sentí que algo me jalaba. No era físico, era como si una fuerza magnética tirara de mi esencia hacia otro lugar.
Intenté resistirme, pero no tenía control. Y empecé a moverme, a alejarme de la escena del accidente, a alejarme de los paramédicos, a alejarme de la luz de las ambulancias. Entré en lo que solo puedo describir como un túnel. Pero no era un túnel de luz como los que escuchas en otras historias. Era un túnel de oscuridad. Una oscuridad que tenía peso, que tenía sustancia. Sentía como si me estuvieran arrastrando hacia abajo, hacia un lugar del que no quería saber nada. El aire, si es que se le puede llamar así, era denso, sofocante, y había un sonido, un murmullo distante de voces que no podía distinguir, pero que sonaban desideradas, llenas de angustia. Quería gritar, quería detenerme, pero no podía hacer nada excepto ser arrastrado. Y de repente salí del túnel. Lo que vi no lo puedo describir completamente porque el lenguaje humano no tiene las palabras, pero voy a intentarlo. Estaba en lo que solo puedo llamar la ausencia de Dios. No era un lugar físico, con fuego y cadenas como las pinturas medievales. Era peor. Era un estado de separación total, absoluta, de todo lo bueno, de todo lo amoroso, de todo lo que da sentido a la existencia. Había oscuridad, sí, pero no era la oscuridad de la noche. Era una oscuridad que te penetraba, que te llenaba de desesperación. Y había un calor, pero no era el calor del sol. Era un calor que no quema la piel, porque ya no tienes piel. Quema el alma. Quema la conciencia. Quema la memoria de todo lo que alguna vez fuiste y de todo lo que podrías haber sido. Y el silencio de Dios. Ese silencio era el tormento más grande de todos. Porque en ese lugar comprendí con una claridad aterradora que yo había elegido estar ahí. No por mis pecados grandes, por asesinar o robar, sino por algo mucho más sutil y mucho más peligroso, por la indiferencia. Por vivir como si Dios no importara, por poner mi voluntad, mi orgullo, mi ego por encima de todo lo demás. Sentí que estaba ahí por una eternidad, aunque después supe que en tiempo terrenal habían pasado solo segundos. Y en ese lugar vi mi vida pasar frente a mí, pero no era como ver una película, era como revivirla. Sentí cada mentira que había dicho. Sentí cada momento que ignoré a mis hijos. Sentí el dolor que le causé a Patricia con mi frialdad. Sentí la tristeza de mi mamá cada vez que rezaba por mí y yo me burlaba. Y lo peor de todo, vi las oportunidades que tuve para cambiar y que desaproveché. Las veces que mi hijo me pidió que jugara con él y yo preferí realizar correos. Las veces que Patricia intentó hablar conmigo y yo la corté. Las veces que mi mamá me invitó a misa y yo inventé excusas. En ese momento comprendí que el infierno no es un lugar donde Dios te manda por venganza. Es la consecuencia natural de rechazar el amor. Es lo que queda cuando decides que no necesitas a Dios, cuando decides que puedes construir tu vida sin Él. Y estaba aterrorizado, completamente aterrorizado. Pero entonces pasó algo que no merecía, algo que no había pedido, algo que solo se puede llamar misericordia. Escuché una voz.
Si crees en el poder de la misericordia infinita de Jesús, comenta amén en este mismo instante, porque lo que estoy a punto de contarte es el núcleo de mi testimonio y necesito que lo escuches con el corazón abierto. La voz no tenía género, no tenía edad. Era como si todas las voces del universo hablaran al mismo tiempo, pero con una claridad perfecta. Y dijo mi nombre. Carlos. Solo eso, mi nombre. Pero en ese nombre había autoridad absoluta y amor infinito. Era como si quien hablara me conociera mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Como si viera cada segundo de mi vida, cada pensamiento, cada falla. Y aún así me llamara por mi nombre. La oscuridad empezó a retroceder. No desapareció completamente, pero ya no me consumía. Y de repente había luz, una luz que no puedes comparar con nada terrenal. No era brillante como el sol que lastima los ojos. Era brillante como el amor que sana el corazón. Y en esa luz vi una figura. No puedo decirte exactamente cómo era porque mi mente humana no puede procesar completamente lo que vi, pero tenía forma humana. Y sus ojos contenían toda la justicia del universo y toda la misericordia que jamás podría imaginar. En esos ojos vi quién era yo realmente. Un hombre quebrantado, lleno de pecado, lleno de orgullo. Y también vi quién podría ser. Un hombre redimido, transformado, rescatado. Supe sin que me lo dijeran que estaba frente a Jesucristo. No era el Jesús de las imágenes bonitas de mi infancia. Era el Señor del universo, el que tiene el poder para condenar y el poder para salvar. Y yo caí de rodillas, o algo equivalente, porque ya no tenía rodillas físicas. Pero mi espíritu se postró completamente y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por todos los años desperdiciados. Lloré por mi familia que había descuidado. Lloré por mi mamá que rogaba por mí y yo me burlaba. Y él habló. Carlos, ¿por qué viviste como si yo no existiera? No era un reclamo, era una pregunta genuina. Y yo no tenía respuesta. O mejor dicho, tenía todas las respuestas equivocadas. Porque estaba ocupado. Porque necesitaba asegurar el futuro de mi familia. Porque pensé que tenía tiempo. Y él dijo, el tiempo era un regalo. ¿Cómo lo usaste? Vi de nuevo a mi vida, pero esta vez desde su perspectiva. Vi todos los momentos donde él había intentado alcanzarme. La vez que casi tuve un accidente menor y salía ileso. El día que mi hijo enfermó y sanó milagrosamente. Las veces que mi mamá me daba su bendición antes de irme y yo sentía algo en el pecho que ignoraba. Él siempre estuvo ahí. Yo simplemente elegí no verlo. Lo siento. Fue todo lo que pude decir. Lo siento mucho. No merezco nada. No merezco tu misericordia. Pero si me das una oportunidad, si me devuelves... Y entonces él hizo algo que quebró completamente mi corazón de piedra. Me abrazó. No era un abrazo físico. Era como si su amor me envolviera completamente, penetrando cada parte de mi ser. Y en ese abrazo sentí algo que nunca había sentido en mi vida terrenal. Aceptación completa, amor incondicional, perdón inmerecido. Tu madre ha orado por ti, dijo Jesús. Las lágrimas de una madre tienen poder ante Dios.
y tu tiempo no ha terminado. Pero cuando regreses ya no vivirás para ti mismo, vivirás para dar testimonio de lo que has visto. Y luego mostró algo más. Me mostró a mi familia. Vi a Patricia llorando en la sala de espera del hospital. Vi a mis hijos confundidos, preguntándole a su mamá si papá iba a estar bien. Vi a mi mamá de rodillas frente a su imagen de la guadalupana, con el rosario en las manos, las lágrimas cayendo sobre las cuentas, rogando, suplicando, intercediendo. Ellos te necesitan, dijo Jesús, pero no al Carlos que eras. Necesitan al Carlos que vas a ser. Y antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, sentí de nuevo ese calón, pero esta vez no era hacia abajo, era hacia arriba, era de regreso. El primer sonido que escuché cuando regresé a mi cuerpo fue el pitido del monitor cardíaco. Pip, bip, bip. Regular, constante, vivo. Abrí los ojos y había luces brillantes sobre mí, rostros borrosos. Alguien gritó: ¡regresó! ¡Tiene pulso! Después solo recuerdo fragmentos. Me desperté completamente 2 días después en el hospital. Tenía fracturas en 3 costillas, una contusión pulmonar y una conmoción cerebral severa. Los doctores dijeron que era un milagro que estuviera vivo. El conductor del tráiler también sobrevivió. Ese detalle era importante para mí. No quería cargar con la muerte de nadie más. Pero lo que los doctores no sabían, lo que nadie sabía excepto yo, es que yo no solo había sobrevivido un accidente, había sobrevivido el encuentro con mi propia alma. Y esa persona ya no existía. Cuando Patricia entró a mi cuarto de hospital, esperaba ver enojo, esperaba que me reclamara por manejar después de beber, por ser tan irresponsable, por casi dejar la viuda y a mis hijos sin padre. En lugar de eso, se sentó junto a mi cama y tomó mi mano. Y lloro. Lloro de alivio, de miedo, de amor. Y yo también lloré. Perdóname, le dije. Y no era el perdón automático que dices para salir de una discusión. Era el perdón que brota del alma cuando comprendes la magnitud de tu error. Perdóname por todo, por no estar presente, por no amarte como te mereces, por poner todo lo demás antes que tú y los niños. Y ella me miró sorprendida porque ese no es el Carlos que ella conocía. El Carlos que ella conocía siempre tenía razón. El Carlos que ella conocía siempre tenía razón. ¿Qué te pasó a ella? Me preguntó. Y le conté. Le conté todo. La oscuridad, el encuentro, la luz, el perdón. Al principio pensó que eran alucinaciones por los medicamentos, pero había algo en mis ojos, en mi voz que le decía que era real. Mi mamá vino esa misma tarde. Cuando me vi despierto, se puso de rodillas junto a la cama y agradeció a la Virgen de Guadalupe. Sabía que no me había abandonado, decía entre lágrimas. Sabía que mi Virgen te iba a traer de vuelta. Le dije: mamá, tus oraciones me salvaron. Literalmente me salvaron. Y le conté sobre ese momento en el que Jesús mencionó tus oraciones, las lágrimas de una madre. Y mi mamá, esa mujer fuerte que me ha creado con tanto amor y tanta fe, se quebró. Lloró sobre mi pecho como si yo fuera de nuevo un niño. Quiero volver a misa contigo, mamá, le dije. Y esta vez no va a ser solo para acompañarte. Va a ser porque lo necesito. Los doctores me dieron de alta después de una semana. Regresé a casa y todo parecía igual físicamente, pero yo veía todo diferente. La casa que antes era solo una propiedad,
ahora era un hogar. La sala, donde antes solo veía muebles caros, ahora era el lugar donde mis hijos jugaban. La cocina, donde Patricia preparaba comidas, no era solo un espacio funcional, era el corazón de nuestra familia. Dale me gusta a este video para que yo te muestre este mensaje de esperanza a otra alma que lo necesite tanto como yo lo necesité, porque lo que viene ahora es la parte más importante, cómo Dios transformó mi vida día a día. La primera vez que bajé a desayunar después de regresar del hospital, Diego y Sofía estaban sentados en la mesa. Sofía tenía su cereal y Diego su jugo de naranja. Y yo solo me senté con ellos. No revisé mi teléfono, no pensé en juntas pendientes, solo estuve ahí. Diego me miró sorprendido. ¿No vas a ir a trabajar, papá? Hoy no, hijo, le dije. Hoy voy a desayunar con mis campeones. Sofía sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, como si no estuviera segura de que esto fuera real. Y me partió el corazón darme cuenta de que mis propios hijos dudaban de mi presencia. Pero poco a poco fui recuperando su confianza. Empecé a ir a los partidos de fútbol de Diego. Me sentaba a las gradas y gritaba cada vez que él tocaba el balón. Al principio, él volteaba sorprendido cada vez que escuchaba mi voz, pero después de unas semanas empezó a buscarme en las gradas antes de cada jugada, y cuando hacía un gol, corría hacia mí con los brazos levantados. Con Sofía, que tenía apenas 6 años, empecé a leer cuentos antes de dormir. Ella leía el libro y yo leía con todas las voces diferentes. Se reía cuando yo intentaba sonar como una princesa o un dragón. Y cuando terminábamos, me pedía que le contara sobre cuando estuviste con Jesús. Y yo le contaba en palabras que una niña pudiera entender sobre la luz y el amor que encontré. ¿Entiendes y paciente? Patricia fue más cautelosa, y no la culpo. Años de decepción no se borran en una semana, pero lentamente empecé a demostrarle que este cambio era real. Dejé mi empresa de bienes raíces. Sé que suena drástico, pero necesitaba hacerlo. Ese mundo, esa obsesión por el dinero, era parte de lo que me había destruido. Vendí mi parte a mis socios y usé el dinero para saldar deudas y asegurarle el futuro de mi familia de una forma más modesta. Conseguí un trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Ganaba una fracción de lo que ganaba antes, pero tenía horarios fijos. Salía a las 6 de la tarde, podía cenar con mi familia. Los fines de semana eran nuestros. Y ese era el verdadero lujo. Patricia me vio hacer todo esto, y poco a poco su corazón se fue abriendo de nuevo. Una noche, 3 meses después del accidente, estábamos sentados en el patio después de que los niños se durmieran, y ella me dijo: «Te extrañaba, Carlos. Te extrañaba al hombre del que me enamoré». Él regresó, le dije. O mejor dicho, finalmente se despertó. El siguiente domingo, toda la familia fue a misa. Diego y Sofía se portaron inquietos al principio, como lo hacen los niños. Pero cuando el padre comenzó a hablar sobre el hijo pródigo, sobre ese padre que espera con los brazos abiertos a su hijo perdido, me quebré. Lloré ahí mismo en la banca. Patricia me tomó la mano y supe que estábamos sanando. Como familia, como pareja, como hijos de Dios. Me acerqué al sacramento de la confesión. No había ido en más de 10 años. Y cuando el padre me preguntó cuánto tiempo había pasado, le dije: «Demasiado tiempo, padre. Pero Dios me dio una segunda oportunidad y no la voy a desperdiciar». Le conté todo. No los detalles del accidente, sino los pecados de mi corazón. El orgullo, la soberbia, la indiferencia hacia mi familia, el haber vivido como si Dios no importara. Y cuando el padre me dio la absolución, sentí físicamente como un peso se levantaba de mis hombros. Empecé a ir a misa entre semanas también, no solo los domingos, y comencé a leer la Biblia. Versículos que antes eran solo palabras,
ahora cobraban vida. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ese versículo se ha convertido en mi mantra. Mi mamá estaba radiante. Me decía, sabía que mi hijo regresaría. La Virgen nunca abandona a sus hijos. Y tenía razón. Las relaciones de una madre fiel tienen un poder que trasciende lo que podemos comprender. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que la tentación de regresar a mi vida anterior era fuerte. El ego no muere fácilmente. Hubo días en los que vivía a mis ex socios de sus autos de lujo y sentía envidia. Hubo días en los que Patricia y yo discutíamos y yo quería regresar a mis patrones viejos de huir emocionalmente. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba la oscuridad. Recordaba ese lugar de separación de Dios y recordaba la luz. Recordaba el abrazo de Cristo y sabía que ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de éxito terrenal valía la pena comparado con la paz que ahora tenía en mi alma. Y ahora llega la parte más importante de esta historia. La parte donde tú entras. Porque si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi testimonio completo, no es casualidad. Dios pone personas en tu camino por una razón. Y quizás, solo quizás, Dios te llevó a este video porque necesitas escuchar algo que yo aprendí del modo más difícil. La muerte es real. El juicio es real. El cielo y el infierno son reales. Y el tiempo que tienes en esta tierra no es infinito. Yo pensé que tenía todo el tiempo del mundo. Pensé que podría posponer mi conversión para más tarde. Después voy a cambiar, después voy a buscar a Dios, después voy a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. Pero al después casi nunca llegó. Llegó la muerte primero. Tuve la gracia, el regalo inmerecido de una segunda oportunidad. Pero la mayoría de las personas no la tienen. La mayoría muere sin preparación, sin arrepentimiento, sin reconciliación. Y tú estás viviendo como si tuvieras todo el tiempo en el mundo. Estás posponiendo tu conversión para después. Estás ignorando a tu familia porque estás muy ocupado. Estás persiguiendo cosas que no importarán en la eternidad. Mírate al espejo. No el espejo físico, el espejo del alma. ¿Quién eres realmente cuando nadie te ve? ¿Qué hay en tu corazón cuando apagas el ruido del mundo? Si te duele lo que ves, es bueno. Es bueno porque significa que tu conciencia todavía está viva. Significa que Dios todavía está llamándote. Todavía está tocando la puerta de tu corazón esperando que le abras. Yo viví 38 años como si Dios no existiera. Y esos 38 años me llevaron a una oscuridad que no le deseo a nadie. Pero no tiene que ser así para ti. No tiene que esperar hasta que sea demasiado tarde. Puedes elegir hoy, en este momento. Mientras lees estas palabras o escuchas esta voz, puedes elegir. Puedes elegir soltar el orgullo. Puedes elegir perdonar a quien te lastimó. Puedes elegir pedirle perdón a alguien a quien tú lastimaste. Puedes ser el padre, la madre, el hijo, la hija, el esposo, la esposa que Dios te llamó a ser. Puedes elegir buscar a Dios en lugar de huir de Él. Y sé que tal vez estás pensando, es que no sabes mi historia, no sabes de lo que he hecho, no sabes lo lejos que he caído. Tienes razón. No sé tu historia específica, pero sé esto. Ningún pecado es demasiado grande para las misericordias de Dios. Ninguno. Yo vi el infierno, pero también mi labor infinito de Cristo. Y ese amor es más grande que cualquier oscuridad, más grande que cualquier error, más grande que cualquier tiempo perdido. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que elegir. No mañana, no la próxima semana, no cuando las cosas se calmen o cuando tengas más tiempo. Hoy. Ahora. Vamos a hacer algo juntos. Ahora mismo. No importa dónde estés viendo eso. No importa quién esté a tu alrededor. Vamos a hacer una oración. Y si sale genuinamente de tu corazón, si realmente lo sientes,
Te prometo que tu vida puede empezar a cambiar en este momento. Repite conmigo, en tu mente o en voz alta. Jesús, no sé si merezco tu perdón. Probablemente no lo merezco, pero vengo a ti tal como estoy, con todos mis errores, con todas mis fallas, con todo el tiempo que desperdicié viviendo lejos de ti. Perdóname, límpiame, transfórmame. Ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti. Dame la fuerza para cambiar. Dame el valor para ser la persona que me creaste para ser. Proteja a mi familia. Sana mis relaciones rotas. Y, por favor, no permitas que llegue el final de mi vida sin haberme reconciliado contigo. Esto te lo pido en tu nombre santo. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo cambió. Quizás no lo sientas todavía. Quizás no hay rayos ni truenos. Pero Dios te escuchó. Y Él responde a los corazones humildes. Ahora, viene la parte práctica. La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, busca una iglesia. No importa si hace años que no bajas. No importa si te sientes incómodo. Ve, acércate al sacramento de la confesión. Desahoga tu alma con un sacerdote. Te sorprenderá la paz que te enteras después. Segundo, reconcíliate con tu familia. Si has sido un padre ausente como yo, empieza a estar presente. Si has lastimado a tu pareja, pídele perdón y demuéstrale con acciones que cambiaste. Si has ignorado a tus padres, llámalos hoy mismo. Tercero, cambia tus prioridades. El trabajo es importante, el dinero es necesario, pero no son los más importantes. Tu alma es lo más importante. Tu familia es lo más importante. Tu relación con Dios es lo más importante. Cuarto, aléjate de lo que te aleja de Dios. Si tienes vicios, búscale solución. Si tienes malas compañías, aléjate. Si tienes hábitos que sabes que están destruyendo tu alma, córtalo de raíz. Es mejor vivir con menos comodidades materiales, pero con paz espiritual, que tener todo el dinero del mundo y estar espiritualmente muerto. Quinto, reza. Todos los días, aunque sea 5 minutos. Habla con Dios como hablarías con un padre que te ama, porque eso es lo que Él es. Reza el rosario si eres católico. Lee la Biblia. Busca nutrición espiritual. Y finalmente, comparte tu testimonio. No tienes que hacer canales de YouTube como yo, pero habla con tus seres queridos. Cuéntales cómo Dios te está cambiando. Sea un testigo viviente de su amor, porque el mundo está lleno de gente perdida, como yo estaba perdido, y necesitan ejemplos reales de transformación. Han pasado casi 2 años desde mi accidente, 2 años desde que morí, y regresé. Y puedo decirte que mi vida ahora no se parece en nada a lo que era antes. Diego ahora tiene 10 años. Jugamos fútbol juntos cada sábado. Me cuenta sus sueños y sus miedos. Y cuando le pregunto qué quiere ser cuando crezca, a veces dice: quiero ser como tú, papá. Quiero amar a mi familia como tú nos amas. Sofía tiene 8 años. Le encanta que le lea antes de dormir. Su libro favorito es sobre santos y mártires. El otro día me dijo: papá, ¿crees que yo quiera ser santa algún día? Y le respondí: hija, ya lo verás.
Todos somos llamados a la santidad y tú estás en el camino correcto. Patricia y yo renovamos nuestros votos matrimoniales hace 6 meses. Esta vez no fue solo una ceremonia. Fue un compromiso real, consciente de amarnos como Cristo ama a la iglesia. Fue reconocer que el matrimonio no es perfecto, pero es sagrado. Mi mamá está feliz. Dice que sus oraciones fueron respondidas más allá de lo que podía imaginar. Ya no solo voy a misa con ella los domingos, ahora coordino un grupo de jóvenes de la parroquia. Ayudo a otros hombres que están luchando con las mismas cosas con las que yo luché. El orgullo, el materialismo, la ausencia familiar. Y económicamente, sí, tenemos menos. Ya no tenemos el lado de que manejamos un auto usado, pero funcional. Ya no vivimos en la casa grande, nos mudamos a algo más modesto. Ya no comemos en restaurantes caros cada fin de semana. Cocinamos en casa y hechos solo en momentos más hermosos. Pero somos más ricos de lo que jamás fuimos. Porque tenemos algo que el dinero no puede comprar. Paz. Amor. Propósito. Sí. La pregunta no es si Dios puede perdonarte. Él puede y quiere. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Él lo haga? ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que esté destruyendo y abrazar la vida que Él tiene para ti? No esperes a morir para encontrarte con Dios. Encuéntralo ahora, en la quietud de tu corazón, en la humildad de tu arrepentimiento, en la belleza de una segunda oportunidad que te está dando en este mismo momento al permitirte escuchar este testimonio. Yo soy Carlos Enrique Ramírez. Tengo 40 años. Soy vendedor de electrodomésticos. Esposo, padre, hijo, pecador rescatado, testigo de la misericordia. Y si mi historia puede llevar aunque sea a una persona más cerca de Dios, si puede hacer que una familia se reúna, si puede hacer que un padre abrace a sus hijos, si puede hacer que alguien deje de posponer su conversión para después, entonces valió la pena. Todo valió la pena. Que Dios te bendiga, que la Virgen de Guadalupe interceda por ti y que nunca, nunca vivas como si tuvieras tiempo infinito. Porque no lo tienes. Ninguno de nosotros lo tiene. Pero lo que sí tienes es este momento, esta oportunidad, esta gracia. No la desperdicies. Hermano, hermana, si este testimonio tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de mi historia, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal, Renacer del Alma. Aquí compartimos testimonios reales de personas que encontraron a Dios en sus momentos más oscuros. No estás solo en tu lucha. Segundo, comparte este video. Tal vez alguien en tu familia, un amigo, un compañero de trabajo necesita escuchar esto hoy. Sé instrumento que Dios use para alcanzar otra alma. Tercero, déjame un comentario. Cuéntame qué te impactó más de este testimonio. Cuéntame si estás listo para dar ese primer paso hacia la conversión. Me encantaría leer tu historia y orar por ti. Recuerda, cada día es un regalo. Cada respiración es una oportunidad. No la desperdicies. Nos vemos en el próximo testimonio. Y que Dios te bendiga siempre bajo su manto de amor. Y hasta pronto, familia de Renacer del Alma.